Saludos, valientes exploradores de lo paranormal. En nuestra octava edición para nuestro canal Historias de Terror, te sumergirás en testimonios estremecedores de un colaborador que nos hizo llegar una historia real, que tuvieron encuentros de ultratumba y han sentido la presencia de lo inexplorado. ¿Te atreves a escuchar lo que otros solo han temido contar? Suscríbete y dale un like para descubrir los secretos que aguardan en las sombras de la noche, y no te olvides de escribirnos tus historias a nuestro correo. Encuentros macabros en galpones. Quiero contarles una anécdota que me ocurrió en mi trabajo hace 10 años, cuando comencé a trabajar en una empresa de transporte de gas licuado de petróleo, GLP, utilizado en centros de servicios de carros y cocinas. Todo empezó cuando comencé a viajar por carretera, cubriendo rutas de provincias como Tacna, Puno, Camaná y Moquegua. La empresa era muy exigente, nos obligaba a conducir casi las 24 horas del día. En una de esas ocasiones, mientras viajábamos a La Joya, una zona desértica donde la empresa de crianza y venta de pollos tenía su granja, sucedió algo extraño. Era aproximadamente medianoche, estamos bajando por la carretera de La Joya, a la salida del pueblo ya donde termina La Joya. Esa parte era oscuro. Ya daba casi la medianoche, mi ayudante saca su lonchera para comer, mientras seguía conduciendo le permití que comiera. A comer no más, digo, mientras estamos manejando nos íbamos acercando por una parte oscura. En el camino, nos encontramos con un perro negro grande que yacía atropellado, partido por la mitad en medio de la carretera. Mi ayudante bromeó sobre lo sabroso que se veía, pero evité atropellarlo y continuamos nuestro trayecto hacia la granja. Al llegar, ya casi era la 1 de la mañana. Entramos sin problema y comenzamos a descargar el gas en los tanques. Mientras trabajábamos en uno de los tanques, sentimos como si alguien hubiera entrado en el lugar, pero al investigar, no encontramos a nadie más. Continuamos con nuestras labores sin mayor contratiempo. Esta experiencia nos dejó intrigados, pero continuamos nuestro camino sin mayores incidentes. Bueno, nos despedimos todos y nos retiramos de la granja. Luego, volvimos a la carretera para pasar por La Joya y regresar a Arequipa. En ese momento, le comenté a mi ayudante sobre lo ocurrido en el tanque 6. Mientras estábamos trabajando, me senté y vi unas piernas. Pensé que eras tú yendo a la cabina. Él me respondió incrédulo, preguntándome por qué pensaba eso. Le expliqué que lo vi sentado y agachado, pero luego me dormí un rato. Después, noté a una persona casi con los brazos cruzados. Pensé que era el galponero que estaba conversando contigo. Lo extraño es que yo solo vi de la cintura para arriba porque esa parte estaba oscura. Lo curioso es que yo había visto las piernas y él solo la parte superior del cuerpo. Mientras conversábamos, recordamos el perro que vimos en la carretera. Estaba atropellado, pero, al volver, ya no estaba. Nos sorprendió porque, si lo hubiera pisado, habría saltado el carro o lo habríamos esquivado cuando bajamos. Si te gustó, apóyanos con un like y comenta y únete a nuestra comunidad para seguir contándote más historias de terror y misterio, y envía a nuestro correo alguna historia que tengas que contar. Hasta la próxima.